Bienvenidos a una nueva clase de sistema urinario o aparato urinario. Este es el segundo video en el que vamos a estudiar las vías urinarias. Bien, ya habíamos dado una definición de las vías urinarias. Es la serie de conductos que llevan la orina desde los riñones hasta el exterior. Habíamos mencionado que los riñones, como producto final de sus funciones metabólicas, producen la orina. La orina es un residuo. Ya después vamos a ver que realmente no es una función de los riñones la producción de orina. Pero bueno, esta orina es depositada en cálices menores y mayores y se va a desplazar la orina hacia la pelvis renal y al uretero correspondiente. Los ureteros ingresan a la vejiga urinaria, que es el sitio donde van a depositar la orina, y ahí se va a almacenar. Se almacena hasta el momento en que se acumula cierta cantidad de orina, y entonces se produce el reflejo de la micción y orinaremos en el caso de que estemos en las condiciones sociales para hacerlo. En el caso de los niños pequeños, de los lactantes, pues sabemos que ellos no controlan voluntariamente su micción, sino que únicamente orinan cuando se presenta el reflejo. Bien, ¿qué cosa es la vejiga urinaria? Pues es una bolsa que está localizada en la pelvis. Eh, esta bolsa tiene mayores dimensiones en el hombre que en la mujer por la presencia del útero, es decir, el útero disminuye un poco la posibilidad de que tenga más capacidad la vejiga femenina. Una de las razones por las cuales es común que la mujer tenga la necesidad de presentar la micción con más frecuencia que el hombre. En el caso de la mujer, bueno, pues habíamos dicho, se encuentra delante del útero, y en el caso del hombre se encuentra delante del recto. Tiene dos orificios de entrada que sirven para que accedan los ureteros y un orificio de salida que se encuentra un poco por detrás de la vejiga. De hecho, los tres orificios se encuentran en la parte posterior de la vejiga, y este orificio posterior da acceso a la uretra. Ahora, esos tres orificios, debidamente acomodados, como vamos a ver ahorita en una imagen, forman un triángulo que su vértice está localizado hacia abajo, y este triángulo se llama trígono, el trígono vesical. Ahora, este trígono es muy importante porque es el que permite no solamente que se realice con facilidad la micción, sino que evita que la orina regrese hacia los ureteros, es decir, que se presente un flujo retrógrado de la orina. La orina llega a la vejiga a través de los ureteros, pero no debe de volver ahí. La orina tiene que salir por la uretra. La contracción del trígono, al tiempo que logra cerrar los orificios de entrada de los ureteros, facilita la apertura del orificio de salida por la uretra. Lo vamos a ver en un momento en una imagen. ¿La uretra qué es? Bueno, la uretra es un conducto que va a llevar la orina al exterior del cuerpo. En la mujer es corta, tiene entre 3 y 5 centímetros. Y el hecho de que sea corta facilita la presencia de infecciones, porque las bacterias localizadas en el periné es una región del cuerpo localizada en la entrepierna, tanto en hombres como mujeres, sin ponerme ahorita a decirles exactamente los límites, ese es el periné. Entonces, hay bacterias localizadas en el periné y que con mucha facilidad pueden ingresar a través de la uretra, tanto masculina como femenina. Pero claramente un recorrido de entre 3 y 5 centímetros en la vejiga, en la uretra femenina, pues facilita que las bacterias puedan ingresar al sistema urinario. En el hombre, en cambio, la uretra mide entre 20 y 25 centímetros, y además la vamos a dividir en regiones o en porciones. La primera porción es la prostática,
y se denomina así porque está envuelta por la próstata. Está inmediatamente localizada por debajo de la vejiga urinaria. La siguiente región es la membranosa y esta porción de la uretra es la que está atravesando el piso de la pelvis, y ayuda a controlar la micción. La esponjosa es la parte de la uretra que está envuelta por el cuerpo esponjoso del pene. Vamos a ver en una imagen. Primero las vías urinarias masculinas, específicamente nos interesa la uretra. Entonces, tenemos aquí dos imágenes con dos cortes, evidentemente. La imagen del lado izquierdo es un corte coronal, que como hemos dicho en otras ocasiones, un corte coronal divide las estructuras que se han separado en una parte posterior y una parte anterior. Aquí en este caso estamos viendo la parte posterior de la vejiga. Y aquí tenemos un corte sagital, específicamente un corte medio sagital, que los cortes sagitales dividen en una porción izquierda y una porción derecha. Vamos a ver las estructuras que estamos aquí estudiando. En primer lugar, pues tenemos la vejiga urinaria, tanto vista en el corte coronal como en el corte sagital. Y tenemos el trígono vesical. ¿Qué es esto? Voy a retirar este triángulo para que veamos nuevamente. Miren, aquí tenemos el orificio de entrada de uno de los ureteros, del uretero derecho. Por acá tenemos el orificio de entrada del uretero izquierdo. Y por acá tenemos el orificio de salida por la uretra. Que si los observamos acá en esta imagen, en la imagen del corte sagital, pues lo que tenemos es un orificio de entrada y el orificio de salida. Obviamente el otro orificio de entrada no se alcanza a ver porque fue cortado en este corte medio sagital. Entonces esto forma perfectamente un triángulo cuyo vértice está orientado hacia abajo. Y entonces lo que se logra como consecuencia de la presencia de este trígono, que es un triángulo muscular, es que cuando se contrae se cierren los orificios de entrada de los ureteros y en cambio abre el orificio de salida por la uretra. Entonces facilita la micción. Luego, pues tenemos la porción prostática de la uretra porque tenemos la próstata. Esta estructura que estamos viendo aquí es la próstata. Enseguida tenemos la porción más corta, que es la uretra membranosa, que como vemos está atravesando una zona muscular, que es el piso de la pelvis. Y lo que está dibujado aquí en color azul es el cuerpo esponjoso del pene, que ya estudiaremos un poquito mejor cuando estemos en el aparato reproductor masculino. Vamos a estudiar un poquito mejor sus características. Aquí podemos observarlo, esta uretra esponjosa, y podemos observar que el pene tiene esta estructura por donde está atravesando la uretra. Esta estructura es el cuerpo esponjoso del pene. Tenemos aparte dos cuerpos cavernosos, que este es el del lado derecho. Aquí, pues por el corte que se realizó, el corte coronal, no se puede observar ninguno de los dos cuerpos cavernosos. El corte estaría pasando por esta zona, si yo lo trazo, para que sepamos exactamente de la región que estamos hablando aquí. Es como si yo hubiera hecho un corte más o menos a este nivel, así, un corte recto más o menos así, o más bien, perdón, lo voy a borrar para que sea un poquito más exacto. Y lo vuelvo a dibujar. Es como si hubiéramos hecho el corte así. Y ese corte coronal nos permitió ver uretra prostática, uretra esponjosa y uretra membranosa y uretra esponjosa. ¿De acuerdo? Bien.
Aparte tenemos el ano y el recto. Bueno, las vías urinarias femeninas, a partir de la uretra, bueno, pues podemos observar que tenemos también la vejiga y que detrás de la vejiga se encuentra tanto el útero como la vagina. Y también tiene una uretra que es muy corta, a diferencia de la del hombre. Esta uretra tiene unos 4 o 5 centímetros aproximadamente y cuenta también con el mismo trígono vesical. Acá tenemos el orificio de entrada de un uretero y el orificio de salida de la uretra. Y bueno, ya habíamos señalado vagina y útero, el recto y el ano. Entonces, esto es en cuanto a anatomía de las vías urinarias, tanto masculinas como femeninas. Les agradezco su atención y continuaremos más adelante en el siguiente video estudiando la nefrona.